Si ven la superficie del pulmón, ¿qué es que notan aquí? Politos. Hay esas burbujas, estas burbujas se llaman bulas, bulas enfisematosas. Vean cómo en el enfisema también se pierden las paredes alveolares, se forman burbujas internas, bulas. Vean estos rayos X de un paciente con enfisema. Paciente con enfisema es un tórax hiperinflado, diafragmas aplanados, costillas horizontalizadas. Es un tórax más negro porque está reteniendo aire. Es un paciente que inspira pero no puede expeler el aire. Enfisema pulmonar lo ven como parte de un espectro que se conoce como EPOC. Sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede ser enfisema, puede ser bronquitis crónica. Enfisema, la causa más frecuente es el fumar, pero en pacientes susceptibles. Tiene que ser un paciente que tenga déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. ¿Sí? No en todos da enfisema. Solo en esos pacientes susceptibles, el fumar les empeora, les destruye el pulmón y ven esto. Cuando alguien de ustedes fume y vea a un paciente con enfisema pulmonar, ese rato van a dejar el tabaco. Es terrible, es espantoso. Y solamente pasa tosiendo. Son pacientes que se están ahogando ahí con un tórax de este tamaño, están delgados, con sus bigoteras de oxígeno. Es una cosa espantosa. Una pregunta, esta radiografía aquí, no, o sea, no está como que muy fuerte. Sería muy blanda. Sí, muy blanda. Muy blanda porque no les ves a los discos. Sí, muy buena observación. Mira acá, por ejemplo, como las costillas están horizontalizadas y pueden ver aquí aumento del espacio retroesternal y aquí se llama corazón en gota, o corazón en lágrima porque es alargado, verticalizado. Ya, ustedes van a escuchar también esta palabra, bronquiectasia. ¿A qué se refiere esto? Que colapso en los bronquios. La palabra ectasia significa dilatación. Bronquiectasia es una dilatación patológica de los bronquios, puede darse por cualquier situación. Bronquiectasia se ve mucho en paciente con fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Es que en el pulmón se vuelva como el epitelio del pulmón se ponga fibrín. Ya, la fibrosis quística es una enfermedad genética donde hay una alteración que provoca que los canales de cloro a nivel celular no funcionen bien. Es decir, un paciente con fibrosis quística produce un moco espesísimo. Produce un moco espeso, son infértiles. Al tener moco espeso son más susceptibles de infección, de neumonía. El sudor de los pacientes con fibrosis quística, ¿cómo es? Salado. A veces la mamá es la que hace el diagnóstico. Dice, cuando le beso a mi hijo está salado el sudor, está demasiado salado. Y total, hacen el análisis genético, es un niño que tiene fibrosis quística. Es terrible, porque esos son pacientes que todo el tiempo van a tener neumonía y hacen resistencias bacterianas. Son bacterias que ya no les pegan ni el mejor antibiótico y mueren jóvenes. Mueren delgaditos. Son delgaditos porque como es tan espeso el jugo pancreático no puede salir. Pues como el páncreas no funciona bien, se van en diarrea. No tienen enzimas para digerir la comida. Esto pasa con los pacientes. Ellos tienen bronquiectasia, por ejemplo. Bronquiectasia pueden tener de tipo cilíndrico, varicoso o bronquiectasias quísticas. Vean y vayan una vez aprendiendo, el signo para las bronquiectasias cilíndricas se llama en anillo de sello. No sé si ustedes han visto esos anillos grandes que tienen unos escudos. Ya, miren acá, aquí el anillo y aquí está el sello. El anillo y el sello corresponde a un bronquio y a un vaso. Vean, bronquio y un vaso. Esto es propio de la bronquiectasia. ¿Por qué? Porque la bronquiectasia es la remodelación estructural del bronquio, entonces pierde elastina, se hace inflado, dilatado, y como está pegado a los vasos, da esta imagen. Miren acá, por ejemplo, esto se da por tuberculosis, es unas cicatrizaciones fibrosas del pulmón que hacen tracción, por tracción dan bronquiectasias varicosas. Y lo mismo las bronquiectasias quísticas, miren, cosas excepcionales. ¿Tienen preguntas? Cuando hay bulas, ¿qué otra enfermedad se puede asociar con eso? A ver, verán, pueden encontrar pacientes absolutamente sanos que tengan bulas. Sí, puede ser simplemente una malformación embriológica. Alguien que tuvo una bula y toda la vida pasará asintomático y posiblemente se muera sin saber que tenga una bula. Bulas también se asocian al enfisema, bulas también se asocian a... De hecho no serían bulas, sino serían cavernas. Cuando tienen, por ejemplo, tuberculosis, cuando tienen aspergilosis, tienen
infecciones severas del pulmón. Ahí ven las bulas. ¿Tenían otra pregunta? En el Eso ELA se revienta todo por no motor. Claro, cuando se revienta una bula, se pierde la presión negativa intrapleural, el pulmón colapsa. ¿Cómo se llama ese colapso pulmonar? Atelectasia. Sí, atelectasia pulmonar, que el pulmón, como perdió esa presión negativa, Colapso sobre sí mismo. claro, se colapsa. No sé si han visto cuando se coloca una gota de agua entre dos portaobjetos, Sí. hay una pequeña fuerza que les permite deslizarse. Al vacío, algo Esto es así. lo que sucede entre las pleuras, entre la pleura parietal y la visceral, hay una presión negativa. El rato que se interrumpe esa presión, se colapsa el pulmón, se pierde esa fuerza. ¿Por qué razón se romperían la bula? A veces son triviales, a veces son absolutamente triviales. Alguien que tuvo una bula y de por sí se reventó, hizo ejercicio, se reventó, no hay una causa clara. Eso se ve más en pacientes que son muy delgados. En clases también nos dijeron que los Ehlers-Danlos, que tienen eso de la hiperlaxia, tienen full bulas. Pueden tener también bulas, porque es una colagenopatía. Entonces, en cualquier rato, atelectasias. Miren acá, entonces tenemos el tronco pulmonar, tenemos la aorta ascendente. Miren esto de aquí muy brilloso, ¿qué es? El ligamento. No. No, la cava, porque vean el medio de contraste, cava superior. Vean bronquio derecho, bronquio izquierdo, esto, Esa es la cava. Ese es el esófago. el esófago. Este es el esófago. Y Seguimos acá. esa parte que ves azulada, celeste. ¿Cuál? Esas dos, celestes. Este No, es la no, cava no, no, superior no. y este es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Ah, ya, Son ya. los bronquios. Ya. Miren, estas son reconstrucciones coronales, esto es de ventana pulmonar, solo para que ustedes se ¿Y acuerden. por qué una es negra? A ver, esta es ventana pulmonar, esta ya. es tejidos blandos. Ya, ya. Ventana de tejidos blandos. Miren aquí el ángulo subcarinal, ¿cuánto era? 70 grados. ¿Qué es esto? El rayado. El arco ácido. Esto, La aorta. arco aórtico. Esto, Tronco pulmonar. no, esta es la arteria pulmonar izquierda. Arteria Sí, pulmonar. estos dos elementos descansan sobre el bronquio izquierdo, por eso es más alargado. ¿Qué es esto? Corazón, no. Sí, es del corazón. ¿Qué parte del corazón? Aurícula. Eso, bien, la aurícula izquierda, Aurícula. aurícula izquierda. Aurícula. Perfecto. Miren los recesos. Los recesos, miren, Recesos. son ángulos agudos. Miren También, ¿no? el vértice del pulmón como sobresale de la primera costilla. Vean también visualmente a qué nivel se bifurca la tráquea. AT4. Ángulo de luz. Lo mismo, esto es más o menos lo mismo. Seguimos avanzando. A ver chicos, dos preguntas. ¿Cuáles son los recesos pericárdicos? Receso transverso y el- Transverso y oblicuo. Transverso y oblicuo. ¿Cuál es este de aquí? Transverso. Transverso. Ya, muy bien. Es importante que se acuerden porque, por ejemplo, pueden meter ahí y clampear estos dos grandes vasos. Y los puedo coger. Sí, cuando Ajá. pueden, hacen cirugías, por ejemplo, trasplantes, tienen que poner ahí máquinas de derivación extracorpórea. Miren acá, lo único que nos aparece es la orejuela izquierda, esto de aquí. Orejuela izquierda. Tenemos tronco pulmonar, sí, arteria pulmonar derecha, esta es la aorta. Ya. Ahora es importante que asocien lo que yo les había mencionado ya una vez. La cavidad cardíaca más anterior es Ventrículo izquierdo. ventrículo derecho. ¿Sí? Si es que alguien les da una herida cortopunzante, primero que lo van a afectar es ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Cuál es la cavidad cardíaca más posterior? Ventrículo izquierdo. Aurícula Miren, izquierda. aquí ven la aurícula izquierda, la orejuela izquierda. Esto es ventrículo derecho, aorta ascendente, aorta descendente. Y esto ya van a verle como poco a poco ya se ve toda la aurícula izquierda aquí. ¿Y esto? Eso. El esófago. Sí, el esófago. Más o menos lo mismo. Seguimos avanzando, no hay mucho cambio. Vean aquí. Aurícula izquierda, aurícula izquierda. Ya. Esta es la imagen del cadáver. ¿A qué corresponde esto? Tronco pulmonar. Una ya invertida. No. No, veanle bien. A toda La la cavidad cardíaca más anterior
Ah, La cavidad cardíaca izquierda. aurícula izquierda. Miren todo esto, esas Ah, son la más las venas posterior. pulmonares. Son las venas pulmonares, es la aurícula izquierda. Ahí están las trabéculas. Esto Eso, es esófago. esófago. Aorta. Aorta La descendente. tráquea ya se quedó arriba. Ajá. Esto, Ahí sí ya no sé. ácido. Ácido. La vena ácida. Vena ácida. Miren aquí la raíz aórtica en el centro. Aquí están viendo la cava superior y la orejuela derecha. Cava superior y la orejuela derecha. Fíjense en los detalles, miren el grosor que tiene el ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo. Es por las presiones a las cuales trabajan. El izquierdo tiene mucho más presión. El izquierdo es del doble. El izquierdo es 10 milímetros de grosor. El derecho es solo 5. Es por O sea, presiones. Recuerden que la presión sistémica es 120-70. 120-70. En cambio, en la presión de la circulación menor es un sexto. Ah, un sexto. De esos valores. Entre 16. Ya, entonces vean ahí, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, raíz aórtica. A ver, Ajá. veamos cómo están ubicados aquí. ¿Cómo se llama esto? Sería Transmarginal. Trabécula septomarginal. ¿Qué hay al interior de este? Hay nervio, o sea, Hay en la rama derecha del haz de His. Ah, el secto, ¿cómo se llama? Trabécula septomarginal. Ah, el secto marginal. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? la vítrica ventricular. ¿No? Si ven que aquí hay como una grada. Ah, Se llama la cresta supraventricular o espolón de Wolf. ¿Sí vieron eso? no, no, eso no. Y tenemos, miren, en el ventrículo derecho tenemos una cavidad de entrada, que es la pared bien irregular, y hay una cavidad de salida cuya pared es lisa. Lisa. Bien, los límites entre la cavidad de entrada y la cavidad de salida es valva anterior de la mitral, de la tricúspide, trabécula septomarginal y cresta supraventricular. Esos son los límites. Entonces miren, aquí se ve esto. Esta es la trabécula septomarginal. Se puede ver en ecocardiografía, se puede ver inclusive en el feto. Dentro de la mujer embarazada se puede ver eso. Esto es lo mismo. Miren, esta imagen es importantísima porque se puede entender la relación que existe entre el esófago, la aurícula izquierda. ¿Qué es esto? Esta es una sonda ecográfica. Ahorita en la actualidad se hace en los pacientes que son cardiópatas. Se hace una ecocardiografía transesofágica y tienen que ingresarse por la boca la sonda y se ve con mucha resolución espacial las válvulas del corazón, cualquier lesión intracavitaria que tengan. Entonces ahí entra hasta el ángulo de luz. ¿Cuál? La sonda. No se puede bajarse hasta abajo. Se bajan los... Eso es lo mismo, esto es lo mismo, seguimos. Casi que no ha cambiado mucho. Venga. Ya, verán, ahorita hay un procedimiento que se llama TAVI. ¿Han escuchado? No. Ya. TAVI es la colocación de endoprótesis valvulares mediante intervencionismo. Antes al paciente que tenía, por ejemplo, una lesión en la válvula mitral, tenían que abrirle, pasaba días en terapia intensiva, se complicaba, se infectaba, podía morirse, eran gastos. Ahora en Y la se le actualidad- ponían unas de cerdo. Ahora en la No. actualidad, pacientes específicos pueden coger, canalizar la arteria, se ingresan, llegan al sitio de la válvula mitral y sueltan una endoprótesis. ¿Sí? Entonces esa endoprótesis se llama TAVI. Y antes de hacer esta endoprótesis hay que medir los anillos, hay que medir, por ejemplo, Ah, sí. cuánto es el diámetro, cuánto Ya. es el grosor, cuánto es el ángulo. Toda esa topografía se hace mediante una cardio-TC. Y la cardio-TC, la cardiotomografía, entonces es un Es el TAVI. estudio que permite el estudio de la fisiología cardíaca y también permite la planeación de estas endoprótesis. Ahorita están en boga, está bastante usado el TAVI. Un TAVI cuesta más o menos $60,000. $60,000. Lo mejor que se Solo un muera. paciente. Solo un paciente. Tavis con rebaja. Ya.
Esto es lo mismo. Ahora todo el mundo va a ser Tabio. Ya. Recuerden entonces, miren, cavidad cardíaca más anterior, ventrículo derecho. La más posterior, aurícula izquierda. Ahí pueden ver, miren, por ejemplo, tenemos aurícula derecha, raíz aórtica, ventrículo izquierdo, ¿sí? Esófago y las demás cosas. Bien. Vean en esta imagen. Ahí se ve bien. Comparen el grosor del miocardio. Vean el izquierdo con el derecho. Es el doble, ¿no? Claro, es el doble. Ajá. Es el doble. ¿Qué es esto? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¿Esto? Raíz del La aorta. La aorta. ¿Esto? Aurícula La izquierda. aurícula izquierda. Miren aquí. Ventrículo izquierdo. No, este es el ventrículo Aurícula derecho. derecha. Esta es la Ah, aurícula derecha. aurícula derecha. Y aquí está Ahí el seno está. coronario. Seno coronario. Seno coronario. Esto, aorta. Esto, Eso. el esófago. Esta es la Ah, sí. conducto torácico, está perdido por aquí, muy pequeño. Es más o menos lo mismo. Casi que no cambian las estructuras. Ya, ¿qué es esto? ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué es esto? Miren, la periferia es el diafragma y debajo del pulmón derecho, ¿qué órgano está? El hígado. El hígado, esta es una parte más alta del hígado. Ven el corazón, ventrículo derecho, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo izquierdo. No es tan complejo la anatomía torácica. Y miren acá, por ejemplo, como se ve con toda claridad seno coronario. Esto de acá. Seno coronario de seno coronario. ¿Qué es esto? Estamos en la pared inferior de la aurícula. Exactamente, y es la vena cava inferior. Ah, Vemos desde acá un pequeño abajo hacia repaso. arriba. Un pequeño repaso, chicos. A ver, ¿qué es este orificio? Seno coronario. Seno coronario. Este. Caen. Esto. Fosa oval. Fosa oval. Es la fosa oval. Esto. Es remanente. Ese. Si se acuerdan que el tabique Ajá, sí, el tabique, interventricular el tabique. tenía una porción membranosa. Ajá. Y es de este de acá. Ustedes han escuchado de algo que se llama el triángulo de Koch. Sí. Sí. A ver, ¿cuáles eran los límites? Era el tendón de Tebecio, Tedecio. la válvula Tebeso, Tebadoro. y el tendón de Todaro. Alternando ¿Cuál es la toda. importancia de este triángulo de Koch? ¿Qué hay a ese nivel? El nódulo El nódulo auricular. Eso, nódulo AB. Nódulo AB, muy bien. Igual. Más desigual. Recuerden, aquí anterior al corazón siempre hay un poquito de grasa, ¿no? Todo Esta eso. grasa es el aparato serodiposo del corazón. Sí, pero tengan mucho cuidado y revisen con mucha atención, que puede a veces ser hernias. Pueden ser hernias. Hernias paraesternales, hay que revisar con mucho cuidado. Entonces, más o menos lo mismo. Y estos ya órganos abdominales que veremos en la siguiente clase. Ya. Ya, esta es la última diapositiva. Hay una clasificación numerológica de los ganglios linfáticos torácicos según la Federación Internacional de la Cirugía Cardiotorácica. Sí, cuando ustedes aprendan los ganglios tienen que siempre intentar relacionar con la topografía, donde se localizan, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, paratraqueales, subaórticos, subcarinales, ¿sí? Paraesofágicos. Cada sitio tiene su propio nomenclatura, Está su propio chévere, ¿no? número. Y es importante, por ejemplo, cuando se hace estadiajes del cáncer con PET, cuando hacen la resonancia magnética, cuando hacen tomografías con PET, con inyección de glucosa radioactiva, entonces se puede ahí cuantificar cuáles son los ganglios tomados, cuáles son los niveles que están invadidos por el cáncer. Entonces, eso lo veremos en unas pocas clases más. ¿Qué órgano es este? Estómago. Este es del estómago, esto. Vaso.
No. Aquí había en el tórax un órgano grande. Ah, sí, ves. Esto es parte de ese órgano. Este es el corazón, es el vértice del corazón. Oh. Esto aquí ven aquí ven el hígado, aquí ven la cava inferior y esto Ese sí es el vaso. Miren aquí cómo se ven las partes más inferiores de los pulmones. El pulmón. Las partes más inferiores de los pulmones. Ya chicos, quedamos ahí entonces. Quedamos ahí. Gracias. Y una toma panorámica para YouTube.